todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. Estamos de estreno. Nuki estrena canción y bueno, Rafa Carcanovi, pues lógicamente apoya la reacción que estamos haciendo en este momento y bueno, tiene cositas que contarnos. Se llama Solve et Coagula. Sí, amigos, estoy hablando en latín, o por lo menos lo intento. Sería algo así como disuelve y coagula. Es una máxima de la alquimia que representa el principio de transformación fundamental. Descomponer algo en sus elementos básicos para luego volver a unirlo en una forma nueva, más refinada o superior. Mira, podrían hacer eso con nosotros y ponernos en una versión más refinada y superior, pero no, Estaría bien, ¿eh? una versión Yo me dejo, claro, mejorar. más guapos, yo con pelo. Bien, en fin. La canción es una crítica a la hipocresía de esas personas de moral flexible que adaptan sus creencias según sus intereses, ¿no? Ya lo decía Groucho Marx, ¿no? Es decir, Sí, sí. mis principios, Tengo si no unos te gustan, principios, pero si no le gustan, tengo tengo otros. otros. Muy bien, perfecto. El Groucho era mortal. Una vez aparecía en un vídeo, estaba hablando, aparece su hija pequeña y dice, anda, mi pequeña declaración fiscal. Em, Sí, y ¿sabes la esquela que tiene? bueno, eso es un mito. En la tumba. Sí. Perdonen que no me levante, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Yo, Bueno, yo tengo una para cuando me muera yo. dime, dime. Voy a poner... Dejad de llorar, cabrones, e ir a buscar las bolas del dragón. Y le pedís a Shenlong que me reviva, Qué como a bueno, Krilin. qué bueno, qué bueno. Bueno, pues a ver, vamos a empezar y luego tenemos aquí la letra que también tenemos que analizarla, ¿no? Porque tiene también su miga. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Не верю в богов и в людей, не верю в жизнь. Верю в себя, нет, момент удобный есть. Здесь когда вхожу в эти двери. Вроде красиво, любой преисподней. Раз без раз, ничего личного. Побольше акшена, меньше рефлексии. Моя терпимость высокооплачена. Вместе с мета-иронией похуй из новой скепсисом. Это жизнь, моя жизнь случится, все что угодно, абсолютно всякий бывает момент. Со мной кали, кружка лилий, Санта Пуэнта, Папа Легба, Винтиго и Бахарет. Тяжело, но принесу жертву и на кресте лично повешу. Культ совершу во время знакова. Аллилуйя, меня поставь. Don't как light. У меня тут топ-коллекция алтарей для любых гостей, на какой хочешь вкус. Флаги всех кланов, племен и... David, nos la han cambiado. Sí, 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 ¿Qué ha sí, pasado sí, con Nuki? sí. Se ha puesto a hacer growls. Esto no me lo esperaba. De verdad que no me lo esperaba. No, no, yo tampoco. Aunque Ay, bueno, viendo la cabra esa de la portada del single o del disco, espérate, ¿tú por la cabra intuías que había growls? no. Vale. Pero como tiene ahí Y si no me el dejas. pentagrama ahí demoníaco y tal, pues digo, Ya, ya, ya. Bueno, a ver, vamos a ir por partes, ¿no? Como decía Jack el Destripador. Bueno, pues, a ver, se ha lanzado la canción hoy, ¿eh? Hoy se ha uy, lanzado la canción, correcto, hoy. Lo estamos grabando 1 de mayo 2026. Hay que decir que lo estamos grabando a las 10:41
porque aquí en España es fiesta nacional y lógicamente hay que hacer cosas con la familia. Así que, bueno, pues, a ver, tras su separación de la banda Slot, el proyecto en solitario de Nuki, ¿vale? Pues está más salvaje e imparable que nunca con esta canción, por lo que estamos viendo, ¿no? Es ya como la definimos aquí, como bestia sónica, madre mía, qué growl. Bien, a ver, vamos a tratar de analizar la letra porque tiene mucha historia, pero bastante, ¿no? Empezamos. Em, es una canción oscura, ¿vale? Es una sátira feroz, cínica y brillante sobre el oportunismo extremo, sobre el relativismo moral y esta especie de supermercado espiritual del mundo moderno, ¿vale? Em, bueno, pues, ¿cómo diríamos? Estas frases de solo negocios, nada personal o mi tolerancia bien remunerada, eso es una crítica brutal a la hipocresía de la sociedad de hoy en día. Habla de cómo los valores, la tolerancia o las ideas que a menudo se adoptan no por convicción, sino por beneficio propio, por conexiones o sí, por dinero en general. Bueno, pues mezcla entidades de panteones y culturas completamente diferentes. eh, Kali, la diosa hindú de la destrucción, Lilith, el primer demonio femenino de la tradición judeocristiana, la Santa Muerte, el catolicismo popular mexicano, Papa Legba, el guardián de las encrucijadas en el vudú, eh, Wendigo, espíritu caníbal del folclore nativo americano, Baphomet, símbolo del ocultismo y la magia negra. Así que Nuki aquí se ha nutrido de un montón de historias, ¿no? Es decir, eh, bueno, pues claro, es una burla, ¿no? A quienes adoptan estéticas oscuras y religiones exóticas a la carta. Aquí, y claro, si le sirve para lograr sus objetivos, pues claro, aquí la gente va a invocar a quien sea, ¿no? Con tal de que le sirva. Y bueno, también hace una burla a la devoción y el martirio, que esta letra ya dije yo que traía telita. Enjundia, sí, sí. Sí, 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 sí. Y claro, el personaje del que habla Nuki está dispuesto a interpretar el papel de víctima, de crucificado, de gurú iluminado, de lo que haga falta. Porque al fin y al cabo todo es puro teatro, ¿no? Todo para la oración y la ofensa de los sentimientos. Y bueno, pues finalmente llegamos a el significado del título, ¿no? Solve et coagula. Y claro, aquí cobra su sentido más retorcido, porque el personaje destruye, o bueno, o disuelve, ¿no? Según el título, cualquier principio ético, creencia o moral. La reconstruye, es decir, la coagula, de la forma que más le convenga a cada situación. Si tiene un objetivo, pues si hace falta te clava la aguja de muñeco vudú o lo que, o Más lo que, apañado. o lo que necesite. Así que nada, Rafa, espero haberle hecho justicia a la letra de Nuki porque el análisis era complicado, ¿eh? Te lo digo ya. Así que yo cuando he visto tantos dioses digo, esto, ¿cómo le meto mano? Venga, pues continuamos. У меня тут топка лесу алтарей Для любых гостей, да какой хочешь вкусный Флаги всех кланов, племен и обогатей Для молитвы и оскорбления чувств Крылья, рога, хвосты, пёсьи головы Перекрыто всегда, киломорации надо будет Сатану вызову, будет здорово Случаются ситуации Это жизнь может сгодиться, все что угодно, абсолютно всякий бывает момент. Самый горит, кровь галерит, Санта Муэрта, Папа Легба, Винтиго и Бафомет. Все желанно принесут жертву и
¿Sabes una cosa curiosa que con respecto a la cabra? Que el pentáculo tiene la punta mirando hacia arriba. Entonces no es satánico. Cuando la punta mira hacia arriba, Sí, es... No, no, es decir, además es un símbolo muy antiguo, significa equilibrio, protección y triunfo del espíritu sobre la materia. Es decir, que no es satánico, satánico sería con la punta hacia abajo. Así que, Hay una punta hacia abajo. Y yo veo ahí una cabra. no, la punta principal, ¿vale? Está hacia arriba, Bueno, ¿vale? eso, ¿por qué lo dices tú? Según cómo gires el cuello, ¿vale? Estará hacia abajo o hacia arriba. No, no, está. Entonces, no, pero ¿sabes Ya, qué? ¿Sabes qué? Está muy bien porque todo el tiempo ya en la música está jugando con las disonancias, ¿vale? Y claro, es una burla de muchas cosas la letra de Nuki. Y claro, la cabra es el símbolo de lo satánico también, pero el pentáculo está haciendo la parte contraria. Es decir, ya. hace ese juego, ¿vale? Que precisamente en vez de llevar el pentáculo hacia abajo, lo lleva hacia arriba. Entonces, contradictorio. Bien, a ver, cositas, porque me parece, creo que es lo mejor que ha hecho Nuki en solitario, así te lo digo, por lo menos para mí. Em, por fin hemos visto a Nuki incorporar un arma vocal que necesitaba hoy en día para competir con el estilo que está haciendo tendencia. Es decir, que la gente no solamente sepa hacer screamings, no solamente sepa cantar melódico, sino que necesita incorporar los growls como parte de su arsenal técnico a la hora de cantar. Y oye, madre mía, qué bien. Sí, sí, los hace bien, sí. Sí, sí, los hace muy bien, con mucha energía, con mucha proyección, con mucha rabia. Em, bueno, mira, quiero también hablar de la banda, ¿no? Estos dos señores. em, no sé quién es el batería, el guitarra creo que se llama Víctor Kucher. Bueno, pues, claro, las guitarras me han gustado mucho. Bueno, la música en general me ha gustado mucho porque em, se aleja del nu metal convencional, digamos, para imbuirse aquí en una especie de metal alternativo, progresivo, industrial, experimental, pero con mucho metalcore. También porque, es decir, que está bebiendo de lo que es tendencia ahora, ¿no? En cuanto a la Víctor, por lo visto, también tiene mano en la composición. No sé si de este tema o del disco en general, pero que aporta, vamos, aparte de ser la guitarra, em, parece ser que es uno de los cerebros junto a Noki de la composición de esta locura. Ajá. Así que muy bien, me gusta, ¿no? Es un trabajo aplastante, que no busca melodías amables, eso está claro. Las disonancias que te decía antes, la afinación baja, bajísima, los ritmos sincopados. Esto está coqueteando también con el math rock, David, así que te mantiene en tensión constante, ¿no? Y Sí, sí. claro, la base rítmica, que yo no tengo claro porque debería de haber un bajo y un batería también. Pero en la foto aparecen tres, eran los miembros oficiales. Em, yo apuesto porque el bajo es de momento soporte. Ya lo dirá Rafa en comentarios seguro, ¿vale? Em, y bueno, la percusión, la batería, ¿vale? Muy agresiva, muy marcial. Tiene mucho tema de electrónica también, ¿eh? Aquí yo no sé si a lo Sí, sí, mejor mezcla, tiene una mezcla ahí un de batería poco. electrónica con analógica, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bien, bien, no estoy loco, no soy el único que lo ha percibido. Bueno, pues es un sonido denso, ¿no? Así que Es que es muy contundente es muy contundente, sí, 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 sí. pero además el conjunto. Y luego ya Nuki, pues haciendo Nuki, growls, pues, claro, porque Nuki, a ver, pues ya lo potencia todo, ¿no? si ya lo decíamos antes, que Nuki sea de las cantantes más versátiles y feroces del planeta, pues
se Pues reafirma, ¿no? ahora Correcto, sí, sí, sí. lo termina de confirmar ya. Me ha gustado mucho, aparte de los growls y de los screaming, ese tono limpio, ¿vale? Que como ella juega mucho con la voz, le ha dado incluso un tono excéntrico, dramático, a veces te hace tonos casi infantiles y de pronto desata la locura, ¿vale? Y claro, te arrastra hacia su mundo, básicamente, ¿no? Así que me encanta esa capacidad, ¿no? De saltar del susurro al grito desgarrador en cuestión de milisegundos Sí, sí. y desde luego su interpretación la convierte en una experiencia visceral. Así que fantástico. Está en directo, tiene que ser. Sí, Ya la veremos. claro. Bueno, pues eso. No sé si voy a conseguir decir quiénes componen la banda de Nuki ahora mismo, pero bueno, si no soy capaz, pues siempre podemos recurrir a Rafa, ¿no? Que Rafa ya Sí, estás claro, ahí no, Rafa se lo sabrá bien. en medio De hecho, colegio. creo que en las fotos que se hizo con Nuki en Barcelona cuando estuvo en el concierto, Sí, creo que el que está con el de la pala, no, el otro. ¿Cómo se llama esa herramienta? el, Un em, em, rastrillo. me tienes... Sí, bueno, sí, vale. Eso, paralelo, sí. Sí. A ver, el batería creo que se llama Se Alexander hizo, Karpugin. se hizo una foto con él también. Sí, sí, sí. Bueno, Rafa Karkenovi es de las personas, de las pocas personas que pueden decir que en un concierto de Nuki él ha salido ovacionado. Sí, Así sí, que sí, 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 sí. Eso me- tendría que eso venir a contárnoslo un yo día. se lo pondría en el currículum, amigo. ¿Sabes? Sí, A sí, mí sí. me aplaudieron en un Me concierto de Nuki. ovacionaron en un concierto de Nuki. Así que, oye, eso ya, yo me lo pondría aquí ya en la Yo me camiseta, lo ¿no? tatúo, ¿eh? Como galones, así, totalmente. Bien, bueno, pues me ha encantado, de verdad. La, la actuación, creo que se confirma que el bajista es soporte de momento, pero muy bien, ¿eh? Así que nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.